Buenas noches. Muchas gracias, Pastor, por permitirnos ocupar el lugar que sé que Rangi está haciendo muy bien. Simplemente estamos como ave de paso, acompañando esta semana que, gracias a Dios, se está dando en todo el territorio, ¿no? Esta semana estuvimos en Jujuy, estuvimos en la zona de Orán, en San Pedro, ayer estuvimos en Santiago del Estero, también con una hermosa fiesta espiritual. Y esta semana, mañana, vamos a estar en Tucumán y haciendo un cierre muy lindo que los compañeros pastores y las iglesias están organizando. Y no solamente en La Mano, sino que en todos los otros campos, en toda la Argentina, esta es una semana que se usa para hacer evangelismo. Así que estamos contentos y cuando puedo lo traigo al tesorero. Así va conociendo la iglesia y después cuando hace los presupuestos dice, mira, a esta iglesia le hace falta esto. Así que aprovechen ahora de hablar con él en estos días que nos está acompañando. Siempre, pero él es bastante, él está buscando mucho ayudarnos, así que estoy seguro que no. Vamos a ver. Pero yo quiero felicitarlo porque cada vez que vengo acá veo algunas renovaciones que veo que van creciendo y felicitaciones por el esfuerzo que hacen, ¿no? De mantener la casa de Dios con dignidad. Eso también es una forma de predicar y de llevar el evangelio a otros lugares. Así que ayer estuve en Santiago y les dije que voy a venir a Catamarca, entonces me dijeron, mándale saludos a los hermanos. Así que acá atrás, a todos los medios, estoy cumpliendo, queda registrado, y los santiagueños. No es como los santiagueños y los tucumanos que dicen que se llevan, ¿no? Entre los santiagueños y catamarqueños se llevan bien, ¿verdad? No. Bueno, feliz de estar con ustedes. Sé que con el pastor están estudiando Apocalipsis. Yo voy a cerrar hablando algo del Apocalipsis, pero quiero presentarles un tema que está relacionado con los tiempos finales que estamos viviendo. ¿Está bien? A veces la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis, está bueno estudiarlo también con algunas partes de los evangelios porque se van complementando. Ya el Apocalipsis es como la luz fuerte final, ¿no? Y nosotros para entender algunas cosas del Apocalipsis tenemos que aferrarnos a partes del evangelio. Y como es una semana que estamos tomando decisiones, yo quería invitarlos a pensar un poquito cuáles son los procesos que tenemos nosotros a la hora de tomar decisiones. Y esto no es solo para las personas que están tomando decisiones para bautizarse en estos días, sino también nosotros como miembros de iglesia tenemos que ir midiendo nuestras decisiones y por qué estamos acá formando parte de esta iglesia y en estos tiempos. Yo estoy orando, mis hermanos, porque quisiera poner en ustedes algo que yo sé que lo que voy a decir es muy adventista, ¿no? Pero tenemos que tomar conciencia que la iglesia adventista no es una iglesia más. La iglesia adventista es una iglesia que surge en un tiempo profético, con un mensaje profético y con una misión profética. Y cada día que estamos acá, nosotros percibimos que los tiempos proféticos se están terminando y es donde como iglesia tenemos que tener bien claro quiénes somos y para qué estamos acá, ¿no? Y oro a Dios para que a través de lo que vamos a compartir juntos podamos tener una fortaleza en el desarrollo de nuestra fe. ¿Está bien? Voy a tomar como ilustración, pero que nos sirve para entender este proceso, una de las historias bien conocidas por ustedes, uno de los milagros que aparece en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y en honor a las visitas y a los amigos que nos están viendo a través de la transmisión, yo quiero contarles que cuando uno lee las historias que nos dejan los evangelios, nosotros tenemos dos formas de interpretarlas en general, ¿no? Una es la interpretación literal de la historia, el incidente, por ejemplo, en este caso, la curación
de una persona ciega, y creo que a todos nos hace bien saber que Jesús tiene poder para curar a un ciego. ¿Están de acuerdo ustedes con esto, no? ¿Sí? Nos hace bien. Pero también es cierto que Jesús tiene otro propósito. Cada una de las historias tiene el propósito de darnos una enseñanza espiritual práctica. Es decir, esto es para mí. Y cada vez que leemos la Biblia, nosotros tenemos que tener los dos conceptos. El milagro, lo que implica en general, pero cuál es también la alusión personal. ¿Para qué me sirve a mí cuando estoy estudiando esto? Pero para eso hay que interpretarlo. Hay que interpretar el texto, tratar de entender los conceptos que están ahí y también ver la alusión personal que Dios quiere darnos en esta interpretación. ¿Está bien? Hoy voy a invitarlo a estudiar esta parábola con este sentido, con un sentido más espiritual, más escarbando hacia nuestra necesidad. ¿Está bien? Y cada una de las historias tienen también un propósito escatológico. ¿Está bien? Y entonces nosotros vamos a visualizar en cómo está armada esta historia el propósito escatológico que Dios también nos dejó para nosotros. Dice Marcos 10, desde el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Siempre el texto, cuando empieza una historia, en esos primer versículos nos da una introducción para encauzarnos. ¿Está bien? El nombre de Bartimeo no nos dice mucho, porque significa hijo de Timeo. No hay un significado especial. Pero la descripción que hace de Bartimeo sí nos dice bastante. ¿Cómo era Bartimeo? Ciego. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y qué otra característica tiene? Y mendigo. O sea que era ciego y mendigaba. ¿Está bien? En el terreno espiritual, ¿qué es la ceguera espiritual? ¿Qué es la ceguera? No discernir la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Si van a Marcos 8, por ejemplo, Jesús se explica que hay personas que tienen ojos, pero no ven y no entienden lo que Él está diciendo. Así que, como bien dijo la hermana, la ceguera espiritual es una situación que se da en todos nosotros cuando no podemos entender las cosas de Dios. Pero para entenderle a la ceguera espiritual tenemos que entender el origen de la ceguera espiritual. Entonces yo quiero pedirles que tengan presente esta frase. Las influencias que nosotros tenemos afectan nuestras creencias. Nuestras creencias afectan nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión afectan nuestras decisiones y nuestras decisiones afectan nuestras acciones. ¿Está bien? Este proceso que estoy enumerando, que parece fácil, tiene mucho que ver en lo que pasa en el ser humano cuando está tomando decisiones. Y para poder ilustrar esto, vayamos al origen del mal. Cuando entró Eva y Satanás en el diálogo, ¿no? Dice la Biblia que Eva se acercó al árbol y apareció la serpiente y dijo que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y ahí apareció Eva diciendo, no, Dios no dijo eso. ¿Qué dijo Dios? Que podían comer de todo excepto de uno. ¿Está bien? Eso nos enseña que Eva hasta ese momento podía entender y discernir la palabra de Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Solo que ahora, por la influencia del enemigo, estaba conociendo otra palabra, que era la palabra del enemigo. ¿Está bien? Y entonces Satanás le dice, no vas a morir. Y acá
se genera una situación. Eva tenía la palabra de Dios por un lado y veía las cosas en forma a lo que la palabra de Dios le indicaba, o sea, veía que podía comer de todos los árboles, excepto de uno, que ese árbol no podía comer, pero ahora aparece otra palabra que le dice, no, vos podés comer de este árbol, vos podés comer de este árbol. Y no solo que podés comer, sino que si lo comes, te va a ir bien, vas a ser como Dios. Entonces Eva tenía que usar ahí algo que nosotros sabemos bien, que se llama nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío es para determinar en qué voy a creer y a quién le voy a creer. Por eso el libre albedrío requiere confianza. Cuando yo creo en alguien, estoy ¿qué? Depositando una confianza. Eso es la fe. La fe es creer, ¿está bien? Es decir, que el libre albedrío determina qué fe voy a tener. Yo decido en dónde voy a depositar mi fe. Es una decisión de Eva, ¿está bien? Y entonces Eva tuvo que tomar ahí una decisión. ¿Le creo a Dios o le creo a Satanás? Y evidentemente Eva permitió en su libre albedrío empezar a creer en la palabra de Satanás. Y si ustedes leen Génesis 3, dice que cuando escuchó la palabra de Satanás y evidentemente le creyó, ella cambió su visión de las cosas. Y de pronto el árbol, dice, era apetitoso y apto, empezó a ver lo bueno, lindo, ya no lo veía el árbol del bien y del mal con los ojos de Dios, sino que estaba empezando a ver el árbol del bien y del mal con los ojos de ¿quién? Del enemigo de Dios. ¿Está bien? La percepción de ella cambió cuando decidió creer. ¿Está bien? Nosotros tenemos que saber que todo eso está en nosotros. Y cada persona que es ciega espiritualmente es porque no tiene la visión de Dios. Lo único que hace cambiar nuestra visión es cuando empezamos a aceptar la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero mientras no aceptamos la palabra de Dios, ¿qué visión tenemos? La visión del enemigo. ¿Está bien? Entonces, cuando la Biblia habla de los ciegos espirituales, se está refiriendo a las personas que no tienen la percepción espiritual, no tienen la visión de Dios, porque no están aceptando o siguen la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? ¿Y quiénes serían los mendigos espirituales? ¿Quiénes son los mendigos espirituales? No hay un versículo que dice los mendigos, así que esta es una deducción. Pero ¿de qué viven los mendigos? De la limosna, ¿no? Y entonces el mendigo sabe lo que va a comer y no. ¿Decide qué va a comer? No. ¿Decide qué ropa se va a poner? No. ¿Por qué? Porque se acostumbró a depender de lo que los otros deciden. ¿Está bien? Y esto es algo muy interesante que lo tengamos en cuenta. Nosotros vivimos en una sociedad donde esto se está fomentando más de lo que nos imaginamos, ¿no? En la vida espiritual hay personas que tienen esa lucha. No se atreven a tomar decisiones porque dependen sus decisiones de las aprobaciones o de las indicaciones de otros. Una vez se acercó una persona que me decía, pastor, yo sé que el sábado es el día del Señor, pero a mí me criaron así. Me enseñaron así, mi familia tiene esta idea. Y bueno, pero yo le decía, pero vos, ¿qué lees en la Biblia? Que en decidir dependen de otros, ¿no? Yo cuando era chico estudié en el secundario una definición social que seguramente muchos de ustedes han escuchado. El hombre pueblo y el hombre masa. ¿Escucharon hablar de eso? ¿No?
Es medio antigua la definición, pero mientras voy caminando en la calle la veo bastante práctica la definición. ¿Está bien? ¿Quién era el hombre masa? A ver, yo vi que varios decían. ¿Quién era el hombre? No solamente va atrás de los demás, sino que depende. O sea, se guía por la masa, ¿no? ¿Por qué usa esa ropa? Y porque los demás lo hacen. ¿Está? ¿Está? ¿Por qué usas tal cosa? ¿Está? ¿Por qué escuchás tal música? ¿No? Entonces, los medios de publicidad fomentan la masa. Porque mientras más la masa haga algo, más se consume, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Está? Entonces la masa. Los medios de comunicación, la educación, está a todo lado eso, ¿no? ¿Y el hombre pueblo quién es? El hombre pueblo es pensante, el que tiene criterio, el que toma decisiones, que generalmente en la parte sociológica se lo toma como quienes son los líderes, supuestamente, ¿no? Nosotros no creemos en eso, porque el comunismo hace esa distinción y lo aprovecha. Nosotros no tenemos esa visión. Solo lo uso como ilustración para entender que estamos en una sociedad que construye y empuja al ser humano. ¿A qué lo está empujando? ¿A ser masa o a ser pueblo? ¿Está bien? ¿Y en el terreno espiritual pasa lo mismo? Sí, sí, pregúntenle a la gente. ¿Y vos por qué vas a la iglesia el domingo? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? O sea, nadie se cuestiona. ¿Por qué no se lo cuestionan? Porque están acostumbrados a hacer lo que la masa hace. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces yo creo que la ilustración del mendigo nos ayuda a pensar que Jesús tenía en cuenta a personas que estaban muy dependientes de los demás para tomar decisiones. Y en el terreno espiritual, mis hermanos, lo que vale es cuando vos aprendés a decidir por vos mismo. Sos vos el que tenés que tomar la decisión. Y vos tenés que tener el valor de hacer y tomar la decisión correcta. ¿Está bien? Entonces, lo que justamente nos enseña esta historia es cómo hizo Jesús para transformar a un ciego mendigo en una persona valiosa para el reino de Dios. ¿Amén? Vamos a ver el proceso. ¿Está bien? Vamos a ver el proceso. Versículo 47. Dice la Biblia, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y acá hay un tema muy importante, porque la frase Jesús, Hijo de David, era una frase mesiánica. O sea, Bartimeo al expresar y gritar eso, ¿qué estaba haciendo? Estaba asumiendo que Jesús era el Mesías. Estaba tomando una postura que no era popular. Unos versículos anteriores dice la Biblia que los sacerdotes habían decidido que si alguien declaraba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga significaba que a esa persona no se la podía hablar, no se la podía saludar, no se la podía ayudar, tenía que irse de la aldea. ¿Y qué pasaba si Bartimeo era expulsado de la sinagoga y él dependía de los demás? ¿Qué pasaba? Quedaba abandonado. O sea que cuando él expresó Jesús, Hijo de David, estaba tomando un riesgo. Y esto nos enseña, queridos hermanos, que ser creyente en Dios implica ir en contra de la masa a veces e implica asumir los riesgos que significan nuestras decisiones. Quizás alguno que está acá está decidiendo guardar el sábado, lo que implica enfrentar situaciones difíciles. Quizás alguno de ustedes está tomando la decisión de casarse. Quizás alguno de ustedes está tomando la decisión de ser fiel, de ser honesto en su trabajo y hacer cosas que saben que la mayoría quieren que usted haga, pero usted sabe que no debe hacer.
Estamos en una sociedad donde hacer las cosas correctas muchas veces significa ir en contra de la mayoría de la masa. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Entonces esto nos enseña que Bartimeo tomó esta decisión porque estaba convencido de quién es Jesús. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos que aprender a tomar decisiones por convicciones. Y Jesús nos deja instrumentos. ¿Cómo puede ser que un hombre sencillo como Bartimeo podía detectar que Jesús era el Mesías? Y los grandes líderes religiosos no. ¿Saben por qué? Porque era una persona sincera ante el Señor. A veces entender las cosas de Dios no depende de nuestra intelectualidad, sino de nuestra sinceridad de aceptar lo que Dios nos muestra. Por eso Jesús en otro lado dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado ¿a quién? A los niños. Mientras más niños y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, más vamos a entender el camino del Señor. ¿Amén? Si la Biblia dice sábado, es sábado, no le busquemos la vuelta. Si la Biblia dice que Jesús va a venir en las nubes de los cielos, Él va a venir en las nubes de los cielos. Si Jesús dice que va a haber resurrección, va a haber resurrección. Si Jesús dice que Él te perdona cuando vos confesás, suficiente. La fe en sí es sencilla, es simple, pero es disposición de aceptar la voluntad de Dios. Y muchas veces esa convicción el Señor permite ponerla en prueba porque quiere hacernos crecer. Y fíjense lo que dice el versículo 48. Cuando Él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ¿qué le dijo a la multitud? Cállate, cállate, ¿no? Pero este era medio un catamarqueño de esos bravitos, ¿no? ¿Ustedes tienen esos catamarqueños bravitos acá? ¿Hay acá algunos así? ¿Hay muchos acá? Este es medio así, esos catamarqueños medio bravitos ese. Cuando le decían que se callara, ¿qué hacía él? Él gritaba más fuerte, ¿no? Él gritaba más fuerte, ¿no? Decían: no, no me van a callar, yo voy a insistir, voy a seguir más fuerte, voy a gritar más fuerte. A veces las pruebas tienen un doble efecto. O las pruebas nos inhiben o las pruebas nos envalentonan. O la prueba te hace más cohibidito, más inhibido, o la prueba te hace más fuerte. Esa también es tu decisión. Vos decidís si la prueba te va a dejar atrás, al costado, o si la prueba va a ser una oportunidad para crecer. Aquí Bartimeo estaba tomando la decisión: voy a crecer, voy a arriesgarme, voy a dar todo por esto, ¿está bien? ¿Y tuvo bien que hiciera él eso? El versículo 49 dice: entonces Jesús, ese entonces nos da a entender que Jesús actuó cuando Él empezó a gritar más fuerte, ¿está bien? Y eso nos enseña, mis hermanos, que a veces cuando vienen las pruebas de aquellos que van conociendo a Jesús, las pruebas son como procesos que Dios permite que nosotros vivamos para que maduremos nuestra fe. Y si maduramos la fe, entonces habilitamos que Dios intervenga. A veces pensamos: hoy estoy pasando por tal prueba, pero no vemos la mano de Dios. Y la cosa, en vez de mejorar, es como que va empeorando, ¿no? Pero vos no tenés que verlo como que es más difícil, tenés que verlo que Dios te está madurando para que cuando llegue el entonces, Dios pueda actuar. ¿Está bien? Si vos te quedas a mitad del camino, no vas a ver el milagro de Dios. Pero todas las personas que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, fue cuando nosotros pensamos que ya no teníamos más solución. Pero nos manteníamos firme en las convicciones. Yo conozco gente que decidieron guardar el sábado
Y vinieron las pruebas y no conseguía, y la cosa se hacía más difícil, más difícil, más difícil, y parecía que no pasaba nada, pero las personas se mantenían en su fidelidad al Señor, y de pronto aparecía la intervención divina. No dudes, Dios siempre va a actuar, pero cuando está esperando, está ayudándote a madurar en tu fe. ¿Amén? El versículo 49, cuando lo leí las primeras veces, no me gustaba mucho. Porque dice la Biblia que ahí Jesús dijo, bueno, vayan a llamarlo. Yo pensé que el Jesús de los evangelios era el Jesús que, bueno, se escucha un ciego gritando, ¿qué iba a hacer él? Iba a ir corriendo, lo iba a abrazar y lo iba a levantar. No hizo eso Jesús, mandó a llamarle, ¿no? Suena como medio frío. Pero Jesús era medio pillín. ¿Usan esa frase acá? Se entiende, ¿no? En santiagueño no la conocían a la frase, pero ustedes, es media cordobesa, ¿no? La frase, ¿no? Era así, medio picarón Jesús, ¿no? Todo lo que hacía tenía un propósito. Piensen un ratito. ¿Quiénes fueron a avisarle a Bartimeo que Jesús lo estaba llamando? Claro, hermano. Exactamente. La misma gente que lo estaba haciendo callar antes es la gente que Jesús le mandó. Vayan a decirle que sí, que lo estoy escuchando. Como diciendo, ¿vieron? Bartimeo tenía razón en mantenerse fiel. Bartimeo estaba haciendo bien en buscarme. No tenían que callarlo. Al contrario, tendrían que ustedes haberlo traído hasta mí. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Esa escena me hace pensar en lo detallista que es Jesús. Este sábado se bautizó, salió en el grupo de WhatsApp de los pastores, un hombre de 83 años se bautizó. Pero nos contó el pastor que lo bautizó que durante 61 años la esposa estuvo orando por él. 61 años. Suena muy romántico, ¿no? Pero hay que aguantar 61 años. ¿Está bien? Pero el inicio no fue fácil. No fue fácil. No es que el hombre que se estaba bautizando era un corderito. Era bravo y no la apoyaba a ella, ¿no? Pero ella se mantuvo fiel, se mantuvo en el camino del Señor, y ahora, al final de esta edad, es como que el hombre se bautizó y reconoció que lo que había hecho la esposa era lo correcto, aunque ella al principio no lo había valorado. A veces cuando vos decidís seguir el camino de Dios y los demás no entienden lo que estás haciendo, no solo no lo entienden, sino que no te apoyan y te critican. ¿Está bien? Pero Dios se encarga de dar situaciones para que los demás valoren lo que vos estás haciendo. Y si vos lo haces, quizás gracias a tu entrega y a tu esfuerzo, no solo te salvas vos, sino que también ayudás en la salvación de las otras personas. ¿Amén? Y entonces dice el versículo 50 que él, el Bartimeo, se levantó y arrojó su capa. Y en este versículo estamos viendo el cambio del hombre. Estaba arrojando su capa, estaba diciendo, ya no soy más un mendigo, voy a ser una persona nueva. Y aunque no estaba viendo todavía, ya creía que Jesús iba a cambiar su visión. Había cambiado su visión espiritual y había dejado de ser un mendigo. Y dice la Biblia que entonces se acercó a Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dijo el hombre? Quiero ver, quiero recobrar la vista. Y el versículo 52 termina diciendo, Jesús le dijo, vete, tu fe, eso que vos hiciste, de creer en mí, que soy el Mesías, de gritar más fuerte, de confiar en mí, esa fe que hizo, te salvó. Esa es la fe que Jesús está buscando. Es la fe de las personas que
creen y entienden quién es Jesús y se juegan por Jesús, y aunque están debilitados luchando en este mundo, siguen creyendo que Jesús tiene el poder, ¿no? Y termina la historia diciendo que siguió a Jesús, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, ¿dónde? En el camino. Esta historia es hermosa. Tengo una semana de oración con esta sola historia, así que imagínense, para pulir hay un montón. Pero quiero proponerles hoy pensar en dos detalles que tiene esta historia que la hacen trascendente. ¿Está bien? Yo podría cerrar acá y estarían contentos porque nos vamos temprano a casa. ¿Está bien? Pero hay dos detalles que presenta esta historia que la hacen diferente a otras. ¿Está bien? Y que tiene que ver con el sentido escatológico que quiero compartir con ustedes en este momento. ¿Está? El primer detalle está en una palabra clave que aparecen en las perícopas. En honor a las visitas les explico que una perícopa en un texto griego es un párrafo de una historia completa. ¿Está bien? Si ustedes agarran la Biblia griega original, van a descubrir que todas las hojas son como sopas de letra, porque en el griego no existía la separación de palabras, no existían las puntuaciones y no se separaban los párrafos. O sea, usted agarraba una hoja, se aprovechaba bien todo. Entonces, leer así era difícil, porque tenías que saber todos los procesos que tiene una palabra, en qué lugar ocupa la palabra, porque de acuerdo al lugar que ocupa la oración es la palabra. Eso es algo que en el español no tenemos nosotros, pero la palabra cambia si es sujeto, si es objetivo, si está en el predicado, cambia, ¿no? Yo ni me acuerdo, pero acá Rangi, que es un especialista en esta cosa, lo va a enseñar mejor que yo. ¿Está bien? Entonces, hay ciertos sistemas que había para poder entender, y entonces había un método para descubrir cuándo empieza una palabra y cuándo termina una palabra. Las Biblias que ustedes tienen, que ya están enumeradas, que tienen subtítulos, son miles de años de interpretación. ¿Está bien? Y incluso hoy se siguen encontrando errores. Si ustedes quieren ver un típico error, no de la Biblia, sino de la forma en que se subdividió la Biblia, es la famosa historia de la creación. Ustedes leen la creación, Génesis 1, y es como que en el capítulo 1 están los 6 días y el séptimo día está en el capítulo 2. ¿Está bien? Si yo hubiese dividido Génesis, hubiera hecho todo el capítulo 1 y el capítulo 2 cuando empieza la otra historia, ¿no? Pero alguien decidió. Entonces, cuando se subdividió por temas la Biblia, si ustedes agarran las Biblias, va a ver que dice la creación, pero abarca todo el capítulo 1 y la creación termina en el capítulo 2, versículo 3. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, la perícopa de esa historia es desde el versículo 1.1 hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Me fue claro? Entonces, ustedes van a ver que de pronto ven que el último versículo de un capítulo está en la historia del... Notaron que a veces hay esas cositas en las subdivisiones de la historia, ¿no? Entonces el sentido de la historia cambia mucho, por eso esto requiere mucho esfuerzo de interpretación. Y hay reglas que uno tiene que conocer para saber, ¿no? Una de las reglas es que en una perícopa el autor de la historia coloca una palabra clave que está al principio y al final de la historia. Y esa palabra, además de marcar la historia completa, transmite un mensaje en clave, como un mensaje secreto, que solo la pueden interpretar las personas allegadas al autor. ¿Por qué se hacía esto? Porque ustedes saben que la Biblia fue escrita en épocas de persecución. Entonces yo quiero pedirle que ustedes encuentren la palabra clave de esta perícopa. Descúbranla. Es una palabra común, sencilla. Está en el versículo 46
y en el versículo 52. Una palabra que se repite, que es común, sencilla, pero que esa palabra transmite un mensaje especial. Estamos en Marcos, capítulo 10, versículo 46 y el versículo 52. Puede ser esa palabra. ¿Está también en el versículo 52 la palabra entonces? Bueno, tiene que estar en los dos textos, ¿está bien? La palabra camino, exactamente, la palabra camino. Pastor, pero la palabra camino, ¿sí? Ahora, fíjense en este detalle. ¿Cómo presenta Bartimeo en el versículo 46? Dice que estaba junto al camino, o sea que estaba fuera, estaba al lado, pero ¿dónde estaba? Afuera. ¿Y cómo termina la historia? Que seguía a Jesús, ¿dónde? En el camino. Yo puedo resumir esta así. Bartimeo estaba fuera del camino, pasó Jesús y terminó estando ¿dónde? Dentro del camino. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué quiso decirme Marcos con la palabra camino? ¿Qué me quiso decir? En el lenguaje de aquella época la palabra camino tenía otro significado. La Biblia nos enseña que a los primeros seguidores de Jesús, antes de llamarlos cristianos, se los identificaba como los del camino. Por eso, si usted va en el libro de Hechos, hay 9 versículos que la palabra camino está en mayúscula, porque hace referencia a los primeros seguidores. Pablo era un perseguidor de los del camino, dice. Curiosamente, en un camino encontró a Jesús, ¿no? ¿Está bien? En un camino a Damasco. Miren lo que dice Pablo sobre los del camino. Acompáñenme a Hechos capítulo 24, versículo 14. Este fue uno de los versículos que a mí me ayudó a decidir convertirme en esta iglesia. No sé si alguno de ustedes ha tenido dudas, ¿será que este es el lugar? Bueno, este es uno de los versículos que el Señor usó para ayudarme a entender que este es el lugar que tengo que estar. ¿Está bien? Hechos capítulo 24 está una defensa que el apóstol Pablo está haciendo ante Félix. Él estaba siendo acusado por los líderes religiosos y eran los que decían que los del camino eran unos herejes, eran una secta y por eso lo querían condenar a Pablo, ¿no? Entonces miren lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 14, ¿no? Esto te confieso, dice, ¿no es cierto? Que según él, ¿no? ¿Cómo aparece la palabra camino? Que ellos llaman sectas o herejías, según la versión, ¿está bien? ¿No? Los líderes religiosos consideraban a los del camino una secta, una herejía. ¿Está bien? Pero ¿qué dice Pablo? Los del camino, dice, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todo lo que está escrito en la ley y ¿dónde más? En los profetas. Es decir, que este versículo nos revela algo muy importante, que las personas del camino eran personas muy estudiosos de la Escritura y que aceptaban todo lo que estaba en la ley y ¿dónde más? En los profetas. ¿Está bien? Y esto es importante que lo sepamos, porque los primeros creyentes sí creían en la ley y en los profetas, los primeros cristianos. Si Pablo caminara por Catamarca buscando una iglesia cristiana que crea en Jesús, pero que también crea en la Escritura, todo lo que está en la ley y en los profetas, ¿a qué iglesia asistiría? ¿Se dan cuenta? Por eso yo decidí ser adventista. Mis hermanos, la iglesia adventista no es una iglesia más. Y esta característica, ser la iglesia que cree en la ley y cree en los profetas, ya en la iglesia del camino, nos indica algo muy importante. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12, que ustedes lo estudiaron con el pastor Rangi.
el versículo 17, un versículo bien conocido, ¿no? Dice que el dragón se llenó de ira, ¿no? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿no? Ustedes saben que ella es la mujer, ¿no? La mujer que representa la iglesia verdadera. Pero en ese momento histórico está hablando de una descendencia, ¿está bien? Una descendencia, pero no con toda la descendencia fue a hacer guerra el enemigo. ¿Contra cuál descendencia? Dice. Con el resto, en algunas versiones con el remanente, con el resto, dice, que se caracteriza, ¿por qué? Dice, porque guarda los mandamientos y ¿qué tienen? El testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Según la interpretación de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Adora al Señor, ¿no dice? ¿Por qué dice? Porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de profecía. Fíjense cómo están las dos cosas conjugadas. El dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia que se mantuvo fiel en guardar los mandamientos y creer en el testimonio de Jesús, ¿qué es? ¿Qué cosa? El espíritu de profecía. ¿Ven? La ley y ¿qué más? Y los profetas. La ley y los profetas. Y mis hermanos, todos sabemos que ese versículo es el origen de la iglesia adventista del séptimo día. Y no lo digo con orgullo, lo digo con convicción. Por eso yo creo, mis hermanos, que esta es la iglesia del camino. Esta es la iglesia que se mantiene, es el remanente que se mantiene fiel al original. Usted al guardar los mandamientos y creer está asistiendo a la misma iglesia que dejó fundada Pedro, Juan, Pablo. Esta es la iglesia apostólica que se mantuvo en el tiempo y a través de la situación profética resurge como una institución, como una iglesia, y nosotros estamos parados en este lugar que es el camino, es la iglesia original. Lo que Marco estaba diciendo es que Bartimeo siguió a Jesús, ¿dónde? En el camino. Que los que conocían a Marcos y conocían a Bartimeo sabían perfectamente lo que quería decir. Bartimeo se unió a la congregación del camino, a los primeros seguidores de Jesús, es decir, los que creen en los profetas y creen en la ley del Señor. Si vos estás acá, es porque Dios quiere que sepas que Dios te ha dado el privilegio de saber que esta es la iglesia que Él dejó formada. Yo no soy adventista, mis hermanos, porque no tengo otra opción. Algunas iglesias son más lindas, tienen otra música, tienen más plata, y hasta pueden ser buenos hermanos, más amorosos, incluso a veces encontramos, ¿verdad? Pero la verdad está acá. Está acá. Y lo digo con humildad. Pero la iglesia surge para decirle al mundo que Dios levantó un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y es tan importante esta doble característica que en el capítulo 14, en el versículo 12, y sé que ayer estudiaron el mensaje de los tres ángeles, cuando Dios identifica a la iglesia del tiempo del fin, a la iglesia que va a terminar en la proclamación final, a la iglesia que está justo 2 versículos antes de la venida de Jesús, porque el versículo 14 viene la cosecha, ¿no? La venida de Cristo. 2 versículos antes, cuando dice, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los que están preparados para recibir a Cristo con los brazos en alto? ¿Quiénes son los que han terminado la obra y la misión? ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso, mis hermanos, yo creo de todo corazón
que no tenemos que dudar que la iglesia adventista no es una iglesia más. Y si Dios te ha hecho parte de esta iglesia, es porque realmente Dios confía que vos no vas a ser un mendigo espiritual y te vas a atar a lo que la mayoría y la multitud hace, sino que vas a ser valiente y vas a decidir, no, yo tengo que ir a Jesús. Amén. Si Dios te está dando esto es porque Dios sabe que vos estás renunciando a tu ceguera, le estás diciendo no a lo que el enemigo obnubiló tu visión y estás abriendo los ojos a la Biblia y te das cuenta que el mensaje bíblico es sencillo, claro y preciso. Y vos tenés que tomar la decisión. O le hago caso al Señor o sigo siendo embaucado con la influencia del enemigo y viendo las cosas a través de los ojos del enemigo. Vos tenés que tomar esta decisión. ¿Está bien? Y yo les decía que esta historia tiene un sentido escatológico, porque es un llamado para nosotros. El segundo dato que nos presenta la historia de Bartimeo es que esto ocurrió el último viernes antes de la crucifixión de Jesús. Jesús salió de Jericó, se fue a la ciudad de Betania. Ahí pasó el sábado con Lázaro, María y Marta. Y el domingo bajó a Jerusalén. Ustedes conocen la historia, ¿no? La entrada triunfal. El lunes agarró el látigo. Conocen también esa parte de la historia, ¿no? Martes y miércoles predicó ahí en el templo. El lunes algunos calculan que fue lo de la higuera, la maldición de la higuera. Y el jueves, la última cena y el arresto de Jesús. Y el viernes fue la crucifixión. No hay un registro bíblico de otra curación en ese periodo. No hay otro registro bíblico. El único caso es el de Malco, que ustedes saben que Pedro agarró la espada y le cortó la oreja cuando lo arrestaron a Jesús y Jesús le curó la oreja. Pero así sanación no hay. No sé si hubo, capaz que sí, pero no hay un registro. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si Bartimeo, cuando la multitud le decía, cállate, espera un ratito más, si Bartimeo hubiera dicho, no, voy a esperar, voy a pensarlo un poquito más, voy a decidir un poquito más, voy a evaluar un poquito más, voy a esperar un momento más cómodo, más tranquilo, sin tantas presiones, voy a yo decidir cuál es el momento ideal. ¿Qué hubiera pasado con Bartimeo? Hubiera muerto ciego, mendigo y fuera del camino. ¿Y por qué digo que es escatológico? Porque yo creo, mis hermanos, que en la época final de la historia de la humanidad, no es que el ser humano va a tener muchas posibilidades de seguir al Señor. Siempre Dios llama. Pero cada vez se va a hacer más difícil, cada vez las oportunidades son más escasas. Por eso creo que esta historia Jesús la dejó como un mensaje para todos nosotros. Vos y yo no decidimos los tiempos, el que decide el tiempo es el Señor. Y en los tiempos finales tenemos que aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos ha dado. Yo quiero hoy invitar a esta iglesia a ser la iglesia del camino. Amén. Yo quiero invitar a los hermanos Catamarca que tengan la responsabilidad de ser la iglesia que le dice a todo Catamarca que esta es la iglesia que cree en la palabra de Dios y es la iglesia que sigue a Jesús creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes creen que esto es importante? Amén. Pero también quiero invitarte a que tomes conciencia que no es suficiente tener la información.
No es suficiente distinguir la verdad. Hay que meterse en la verdad. Hay que meterse en el camino. Hay que hacerse cargo de este mensaje. Y hay que asumir la responsabilidad. Así como Bartimeo dice la Biblia, siguió a Jesús en el camino, Dios está convocando a los que están dispuestos a ser del pueblo de Él, porque Él sabe que los tiempos finales se están acercando y cuando Cristo venga, va a venir a buscar su iglesia que se mantuvo fiel. Y es hora de nuestra parte de tomar la decisión de ser parte de la iglesia fiel al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren hoy decirle al Señor? Yo quiero estar en el camino. Quiero ser parte del remanente fiel. Quiero ser parte de los que van a estar con los brazos en alto y ser reconocidos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuántos quieren decirle eso hoy al Señor? Amén. Yo quiero hoy orar por ustedes. ¿No? Quiero orar por ustedes. Entiendo que muchos de ustedes ya son adventistas del séptimo día. ¿Está bien? Y yo los voy a invitar que se pongan de pie a los adventistas que están tomando esta decisión de todo corazón. ¿Está bien? Amén. Muy bien. Yo no sé si hay alguien que no está bautizado. No lo sé. Pero yo quiero pedir a los hermanos que quizás están acá y no están bautizados, que se dejen abrazar. ¿Está bien? Y le voy a pedir a los miembros de la iglesia que están de pie, acércate a esa persona y decirle, Dios te trajo acá para que vos seas parte de esta iglesia. ¿Amén? ¿Le podés decir eso con cariño? ¿Hay alguien acá? ¿Ah? Ahí veo uno que está recibiendo ya el abrazo del pastor. Amén. Y otro más también. Y de los hermanos. Amén. Amén. Y ya que están recibiendo el cariño de los hermanos, ¿no quieren verlos acá al frente ustedes, a esas personas? ¿Está bien? Yo les voy a pedir que vengan acá al frente, vengan. Porque ellos se pusieron de pie. Ellos dijeron, yo quiero ser parte de la iglesia, quiero conocer a Jesús. ¿Está bien? Yo no sé si son personas que se van a bautizar pronto o después, no sé. Pero ellos son un reflejo de la razón de ser de la iglesia. Vengan un poquito más acá, por favor. Ellos están acá porque Dios está trabajando en su corazón y Dios los está ayudando a tener y curar esa ceguera espiritual y empezar a tener la visión de Dios en su corazón. Y Dios los está ayudando, quizás algunos de ellos, a fortalecer sus decisiones para dejar de ser guiados por las masas, por lo que hacen todos, y empezar a tener criterios propios, ¿no? Y a decir, vale la pena ser fiel al Señor. ¿Está bien? Yo quiero invitarlos a que sean parte de la iglesia fiel. Amén. Seguramente tienen luchas, tienen pruebas, pero si Dios los trajo acá es porque cuenta con ustedes. Y la decisión de ustedes va a ayudar a que quizá el resto de la familia también sean parte de la iglesia. ¿Cuántos van a orar por ellos? ¿Puedo ver la mano? Muy bien, pastor. Acá tenés 2 personas más. Sé que mañana tienen bautismo, el sábado. Así que yo estoy feliz porque esta semana el Señor nos está regalando muchas decisiones para el Señor. Yo quiero terminar este culto haciendo una doble oración. Yo voy a orar para que seamos todos parte de la iglesia remanente fiel al Señor. Amén. Vamos a orar. La iglesia que guarda. Pero también voy a orar para que esta iglesia fiel sea una iglesia que proclame la palabra. Y en un momento voy a pedir al Señor que todos intercedamos por alguien. Seguramente en tu corazón hay alguien que te gustaría verlos acá al frente también, ¿verdad? Puede haber un hijo, un esposo, una esposa, un amigo, un pariente, un compañero de trabajo, que seguramente ahora el Espíritu Santo te está colocando ese rostro o ese nombre en tu cabecita, ¿no? Yo quiero
proponerte que hoy intercedamos por esas personas, ¿está bien? Y que cuando esté orando ustedes digan el nombre, ahí en su mente, digan, Señor, esto es para este hermano, ¿no? Pero también, si ustedes quieren, levanten su mano y díganle al Señor mientras estamos orando, ¿no? Contá conmigo, porque yo me voy a preocupar para que esta persona entre en el camino. ¿Está bien? En esa multitud que Jesús habló, había algunos que hacían callar, pero otros se dieron cuenta que hay muchos Bartimeos gritando, desesperados por Jesús, y necesitan de alguien que vaya y los busque. Yo creo que si el Señor te trajo acá, te está diciendo, te necesito a vos también, para que encuentres esos Bartimeos y les digas, el Maestro te llama. Amén. Entonces en un momento yo voy a decir, aquí estamos, Señor, intercediendo y poniéndonos a disposición. En ese momento, en la oración, levantá tu mano y decirle al Señor que cuente contigo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora. Querido Padre, yo quiero agradecerte, Señor, de todo corazón, lo maravilloso que es tu palabra y el poder transformador que tú tienes para nuestra vida. Y qué maravilloso es darnos cuenta de que gracias a ti hemos podido encontrar la verdadera visión espiritual. Y estamos deseando, Señor, cortar con nuestra ceguera, cortar con lo que Satanás influye en nosotros y aferrarnos a tu palabra, a tu mensaje y creer en ti, Señor. También quizás hay algunos de los que están acá que están luchando con decisiones, porque tienen que afrontar multitudes, situaciones. Yo quiero pedirte que nos ayudes a no ser mendigos, sino a tener la capacidad de decidir con criterio lo que tú pides que decidamos. Y quizás hay hermanos de iglesia que están bautizados, pero todavía tienen que tomar decisiones para dejar cosas malas de esta vida y transformarse bien a ti, Señor. Y hoy quiero pedirte por la salvación de todos, y que hoy todos decidamos por ti. Así como mis dos hermanos que se atrevieron a pasar al frente hoy y decirnos a todos que ellos también quieren ser parte del pueblo de Dios. Pero hoy también, Señor, queremos cerrar esta reunión intercediendo, pidiendo que tu Espíritu Santo se manifieste. Y hoy, Señor, todos tenemos personas que queremos ver en el reino de los cielos. Por eso, Señor, te imploramos por la salvación de ellos. Cada uno está mencionando esos nombres en su mente, en su corazón. Pero también queremos levantar nuestras manos, Señor, para pedir tu poder, para que nos des valor y para que nos transformes no en la multitud que calla a los Bartimeos, sino en la multitud que se acerca y escucha el grito de las personas ciegas, de las personas mendigas, de las personas que sufren, que están afuera de la iglesia, afuera del camino, y que podamos ir con el mensaje que tú nos diste hoy, que no se levanten, porque el Maestro los está llamando, Señor. Por favor, al levantar nuestras manos, pedimos tu Espíritu Santo, pedimos tu poder, y que esta iglesia sea la iglesia remanente que brille en este lugar, y sea la iglesia que clame con poder que Jesús viene pronto, sea la iglesia que le grite a los catamarqueños, Señor, que hay una oportunidad todavía de ser parte de la iglesia verdadera. Ayúdanos, Señor. Danos las palabras, danos la sabiduría, danos la influencia del Espíritu Santo para llegar al corazón de esas personas. Y que pronto, en Catamarca podamos decir que la obra se ha terminado. Colocamos
toda nuestra vida y las vidas de esas personas en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maranata, hermanos. Que Jesús te bendiga mucho.